Ve mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí será. Oh, bien. ¿Qué estructura es esta, chicos, que estoy señalando mal? ¿Qué estructura es esta? Aquellos que han amado la neuroanatomía y que han pasado con altísimas notas. ¿Qué estructura es esta? ¿Nada? ¿Nadie? ¿No hay participación grupal? Bueno, no les digo tampoco. Lo Doctor, ¿este importante es seno sigmoide? correcto. Gracias. Un poquito tarde, pero bien. Ya. Eh, la estructura ósea es una estructura bastante sui generis en el hombre, ¿no es cierto? Es una estructura sólida que va a tener que va a enmarcar un contenido que es el cerebro, ¿okay? Que le va a proteger de todo daño. Importante recordar este corte que vemos acá, porque son los cortes más o menos que va a hacer la tomografía. Importante recalcar algunas estructuras, como son algunos puntos craniométricos, como el sigma, el lambda. Importante recalcar la estructura del frontal, que es bastante neumatizado, ¿no es cierto? Están los senos frontales. Importante recalcar la concha del temporal, dije, porque esas estructuras van a estar muy frecuentemente afectadas, especialmente para los hematomas epidurales, ¿no? La conformación de la calota misma y la unión de los frontales, la unión de los parietales, en los niños y neonatos vamos a encontrar la fontanela, ¿no es cierto? En que la fontanelita en los niños, ¿a qué edad más o menos se va a cerrar? Entre más o menos los 8 12 meses, ¿no? Es un promedio, a veces cierra un poquito antes, a veces un poquito después. Ya, entonces, es un punto cronométrico importante porque precisamente cuando vienen las mamás con un hijito se cayó de cabeza de la cuna, estaba gateando y se chancó, estaba en el andador y se cayó, estaba en el triciclo y lo que ustedes tienen que hacer primero es preguntar, ¿se ha desmayado? Como el chinito, ¿no? Pero se murió. No, pues es ver, primero si se ha desmayado, si tiene convulsiones, náuseas o vómitos, y si no tiene nada de eso, paso siguiente, agarrarle la fontanela. ¿Ya? La fontanela debe tener una estructura un poquito sui generis, por así decirlo, es bastante blandita. Si ustedes la tocan tensa o hinchadita, es que puede haber aumento de la presión planera y probablemente hay algún tipo de daño dentro del menor. Si ustedes ven una fontanela cerrada en un niño menor a los 6 meses, probablemente es una craniosynostosis, entonces hay que evaluar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? La parte occipital, ¿no es cierto? En la parte occipital el hueso también es bien delgado, entonces es una zona que se puede afectar muy fácilmente y hay estructuras importantes detrás de ella, ¿correcto? Entonces, eso principalmente, ¿no? Ya la parte netamente anatómica para, desde el punto de vista de abordajes quirúrgicos, es un poco más compleja que eso, ¿ok? Entonces, tenemos que en los límites tenemos por delante hacia atrás la protuberancia frontal media, que es esta que está acá, bueno, que es la nariz, ¿no? Pues la protuberancia frontal media está exactamente encima. Y la protuberancia occipital externa, ¿ya? Lateralmente, la línea temporal de esta línea temporal a la otra línea temporal, bien visualizada, ¿no es cierto? Tenemos las suturas, como decíamos, la sutura coronal, porque es como una corona, la sutura sagital, es como una sagita, como una flecha. Es importante por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El seno sigmoideo está por acá debajo, entonces aquí está el seno sagital. Es una estructura muy peligrosa cuando nosotros operamos respecto a que puede presentar algún tipo de sangrado. Esperen un segundito, me están llamando y de repente es algún paciente para que lo operemos. Van a disculpar. ¿Hola?
un paciente que su papá está mal y que no sé qué cosa. Es importante que ustedes entiendan que hay límites. Pero con ustedes no, porque ustedes son estudiantes y yo les debo a ustedes muchas cosas respecto a la enseñanza. Pero los pacientes que no jodan, son 45 de la noche. ¿No? Volviendo al tema. Es importante ese tipo de conocimiento aplicado, por así decirlo. Respecto, por ejemplo, a la sutura sagital, ¿no es cierto? Porque, como estamos en un momento, se encuentra el seno sagital, y cuando este se abre, pues que es un mar de sangre, pero tiene sus salvedades. Por ejemplo, si yo necesito hacer un abordaje bifrontal, yo puedo sacar el hueso, frontales obviamente, y aperturar la dura y ligarlo al seno. El seno se puede ligar en el tercio anterior y en el tercio posterior para dar mejor apertura y mejor abordaje quirúrgico. Así se puede. Cuando hay un daño a nivel de la mitad, se trombosa y eso sí es peligroso, pues recuerden que los senos son estructuras que coleccionan sangre venosa, o sea, ayudan a pues, al flujo sanguíneo. Entonces, al trombosarse, obstruirse lo que ocurre es como cuando se les obstruye en los techos, esas cañerías donde se meten hojitas, y se comienza a rebasar entonces igual, entonces muy, muy peligroso. Respecto, por ejemplo, a la sutura coronal, es un punto granulométrico bien importante, porque cuando hablemos de hidrocefalia vamos a ver que en este punto, exactamente en la línea 2 centímetros por delante de la sutura frontal o coronal, y línea medio pupilar, es el punto de Cocker, que es el punto más frecuente para colocar el catéter de derivación ventricular peritoneal, usualmente colocado en la zona derecha, porque esta zona derecha va a ser una zona que es un área no elocuente, ¿no es cierto? Porque usualmente el área izquierda es el área más elocuente del cerebro, en los diestros y en los zurdos también. ¿Ok? El Bregman y el lambda son puntos termométricos importantes de unión de las suturas. Otro punto que es bien importante, por ejemplo, es la que hablábamos en la clase pasada con ustedes, que es la unión de los senos. ¿Cómo se llama la unión de los senos? Tórtula, doctor. La tórcula, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es bien, bien importante. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, en las estructuras en la línea media tenemos la estructura metópica, el bregma, la estructura sagital, el lambda y la concha occipital, que es esta, ¿no es cierto? Y a los lados, las protuberancias frontales, que son estas bolas de acá, en algunos más marcadas que en otros, y conforme vayan envejeciendo se van a notar aún más, pues van a quedar pelados. La sutura coronal, que ya les expliqué por qué es importante, la protuberancia parietal, no es tan importante, pero como puntos de abordaje a veces sí nos ayuda. La estructura lamboidea, sí, para los abordajes de fosa posterior, y las protuberancias occipitales, ¿no es cierto? Son estas bolas acá donde se ubica normalmente el cuerpo del cerebro. ¿Ok? Entonces, respecto a la bóveda craneana, ¿no es cierto? Cuando abrimos la bóveda craneana, vamos a ver algunas estructuras importantes, ¿no es cierto? Las más importantes, la que es la frontal o voz del cerebro, que es esta que está acá adelante, y el canal longitudinal, ¿no es cierto? Entonces pueden observar acá, miren cómo se dibuja incluso el seno. ¿Ya? Entonces son estructuras importantes. A los lados, las fosas frontales, que son estos como ollitas que se encuentran en el huesito, ¿no es cierto? Las fosas parietales, que usualmente tienen la vena emisaria de Santorini, y las fositas para las granulaciones de Pacchioni, que son esas chiquititas que ven acá, ¿ya? Que son como ramilletes de, imagínense, como uvas, así son los Pacchioni. Y ahí esto es obviamente la hoja liguera, ¿no? ¿Cómo se diría? Impregnación, la marca del que deja la hoja de liguera en la superficie parietal. Y la fosa cerebral occipital, que como les digo, no es particularmente importante. Base de cráneo, superficie interna, es el cucuchi de todo, ¿no es cierto? Ya lo cierto es que la base de cráneo son estructuras bien complejas desde el punto de vista anatómico y que muchas veces para lo que ustedes necesitan no es tan fundamental que lo sepan. O sea, preguntarles qué pasa por el agujero rasgado, cómo se bifurca el nervio, el quinto par, el primero, el segundo par, el ganglio de Gasserion, todo eso, son cosas que ustedes, es más, a muchos neurocirujanos no conocen, porque la base de cráneo es una rama que recién se ha comenzado como que a mostrar como una rama importante. Entonces yo a ustedes como estudiantes pues no les voy a pedir eso, ¿no? O sea, que me sepan todos los agujeros de la base de cráneo, eso no va a entrar en el examen, por ejemplo, así que no se gasten aprendiéndolos. En algún momento, si les gusta la anatomía y quieren ser anatomistas, perfecto, o sea,
estudian, y es hermosa la anatomía. Pero el diseño de mi curso y la idea de entregarles algo a ustedes es entregarles cosas prácticas, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito que sí sepan son algunas cositas, por ejemplo, acá, que son las más importantes que yo he colocado en esta diapositiva, que otra casualidad es la misma el semestre pasado. La línea media y el agujero ciego, ¿no es cierto? La Povis Cristagalli, ¿ya? Y el canal óptico, ¿cierto? La Povis Cristagalli, ¿por qué es importante? Porque es en tramas craneales que comprometen la parte frontal y comprometen la parte nasal. Estas celdillas se pueden fracturar. De fracturarse, como son laminillas bien delgadas, no solo laceran, o sea, no solo se lacera la estructura ósea, sino también puede conllevar, por así decirlo, a abrir la dura madre, lo cual va a producir una fístula. Es por eso que los pacientes que tienen fractura de base de cráneo muchas veces pueden presentar, por ejemplo, rinorraquia, ¿no? ¿Ok? A los lados los canales olfatorios, ¿no es cierto? La hendidura del agujero esmoidal, la estructura frontoesmoidal y las jibas orbitales, ¿no es cierto? Las jibas orbitales, están acá abajo. ¿Ya? En la parte media, lo más importante que ustedes tienen que entender es esto, ¿no? La silla turca, el ángulo también, las clinoides anterior y posterior, y el canal cavernoso. Lo más importante es la clinoides anterior y posterior, que son estas bolitas que tienen acá, anterior, y por acá está la posterior, ¿cierto? Acá trasera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abordamos, por ejemplo, aneurismas de basilar, tenemos que hacer clinoidectomía anterior y posterior. Y en ese sentido, es importante cuando tenemos un aneurisma bien bajo o basilar, aparte pedirle, por ejemplo, una reconstrucción con ventana ósea, de reconstrucción 3D para ver qué tan grande es la clinoides y ver si le vamos a hacer clinoidectomía anterior y posterior para determinar en nuestro abordaje. Cuando hablemos de cisternostomía y la técnica quirúrgica, que la vamos a hablar, ustedes van a darse cuenta de lo importante. El cómo lo sacan, cómo hacen la clinoidectomía, depende del gusto. Por ejemplo, mi jefe, el doctor Chirian, por ejemplo, hacía clinoidectomía extradural, ¿ya? Y mientras, tanto en anterior como posterior, mientras que el Lauton, por ejemplo, que es uno de los más tan así capos, lo hace, por ejemplo, ya intradural, ¿no? Son gustos, ¿no? Antes conversábamos con vuestros compañeros de las posiciones, es una cuestión de cada quien, ¿cierto? A los lados, las fosas senotemporales, la fosa de gas, el agujero oval, completamente aburrido, están a dormir. Entonces, lo que yo necesito sí que entiendan y que pueden entrar en el examen, como parte de pregunta, es eso, ¿no? ¿Qué estructuras importantes? Hay muchas más estructuras acá. Estas son las que yo considero más importantes y ustedes deberían saber identificar, ¿ok? Entonces, pueden entrar a vuestro librito al Rotom y ahí van a encontrar todas estas estructuras. ¿Tienen el Rotom ustedes? Bueno, como no responden, asumiré que sí lo tienen. No, doctor. ¿Quieren el Rotom? Sí, doctor, por favor. Sí, por favor, doctor. Le vamos a dar Rotom. La página del aula virtual está habilitada. Sí, doctor, ya la habilitaron. ¿Cuántas Adris hay en la clase? No, en serio, ¿hay más Adrianas? Ah, no hay ni una Adriana, Dios santo, ya, bueno. Hay que chequearlo para seguir esas cositas, por favor. No, no tengan miedo, si tienen que hablar, hablen, yo no me enojo, si participo. ¿Ya? En la parte posterior, igual, ¿no es cierto? En la línea media, tenemos el canal basilar, el agujero occipital, la cresta occipital interna y la protuberancia occipital interna. Son estructuras. A los lados, las fosas cerebelosas, aquí están, ¿cierto? Son las fosas cerebelosas, el canal petróleo superior, el canal lateral, el agujero rodeado posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Son huevos, estructuras, y como les digo, sí es importante cuando vemos base de cráneo. O sea, por ejemplo, cuando operamos a tronco, con abordaje retrosigmoideo, se ven las estructuras, hay que reconocerlas bien. Pero que me digan de que sale a 3 centímetros, cada paciente es diferente, ¿no? Es como les diga, ¿cuánto mide vuestro dedo meñique? Cada uno de ustedes es diferente y todos son humanos, ¿no? Entonces, la parte netamente anatómica, como digo así, no les voy a preguntar, o sea, ¿cuántos centímetros de B1 se bifurca y se encuentra el seno cavernoso o la carótida? O sea, ya, pues son cosas que
Que si me responde Jesús, o sea, bacán, pero que sean así para la vida práctica son muy poco prácticas, por así decirlo, ¿no? Redundando en la palabra. Un decir importantes nuevamente, en la parte anterior, la povis cristalaria, el canal óptico, ¿no es cierto? En el medio, la silla turca de lámina cuadrilátera, ¿correcto? Y en posterior, el agujero occipital. ¿Por qué? Antes conversaba con vuestros compañeros acerca de un paciente que tiene también un tumor bien lateral y anterior al tronco cerebral. Entonces hay abordajes, por ejemplo, que nos permiten acercarnos ahí. Cuando hablábamos del FAR lateral, hablábamos de un abordaje en el cual este agujero occipital lo vamos a ampliar más al lateral. Por eso FAR lateral. Entonces, por este espacio y por esta estructura pegadito nos metemos ahí, ¿no? Y podemos encontrar ese tipo de tumores. Pues son abordajes un poco más complicados. Ya, pues el abordaje de la base grande en vista inferior de Jesucristo, porque eso lo ve cabeza y cuello. Y segundo, que no me importa. Ahora, si a ustedes les interesa, pueden revisarlo para preguntarme y hacerme quedar mal. Yo no tengo ningún tipo de problema que lo hagan. Pero solo en la rotación. Nuevamente los huesitos, ¿no es cierto? Importante determinar, como les digo, las estructuras como son, por ejemplo, el etmoides, el hueso frontal, el hueso parietal, el esfenoides, la concha del temporal, la parte petrosa, porque hay abordajes, por ejemplo, de schwannomas que van a tener que ingresar por acá. Ya cuando han perdido la audición, puedes destruir, pero eso no hay ningún problema. La parte occipital y la parte del arco cigomático, ¿ya? Les vuelvo a repetir, son puntos relativos, tienen que ustedes conocer. Ayer, por ejemplo, que operamos con Lucero, con Rodrigo, ellos vieron, por ejemplo, en mi abordaje yo me equivoqué, porque hice una incisión más o menos como octogonal ampliada, más o menos hasta acá, pero al momento de exponer la parte del frontal no la expuse completamente, porque el paciente tenía un trauma anterior acá, el tejido estaba medio pegoteado, me dio pereza, honestamente, y me confié en que podía sacar por la fractura que tenía. Les mandé la imagen, ¿no? Al grupo de rotación. Adri. Sí, Alguien. doctor. Les comparto esa imagen con mis compañeros para que vean. O sea, incluso en la reconstrucción 3D se ve que la fractura está más o menos a este nivel. Yo me confié de que podía sacar la fractura por acá, pero lo cierto es que la fractura era por acá, por la parte frontal, continuaba por la parte inferior de la órbita y se iba hasta prácticamente toda la parte nasal. ¿Ya? Entonces, había un sangrado bien profuso, ha sido una cirugía más complicadita de lo que yo esperaba. Gracias a Dios el paciente está bien, por cierto, Lucero y Rodrigo, gracias por preguntar por el paciente hoy día. El paciente está con Glajo 15, está tranquilo, con su trencito. Así que bueno, ustedes han visto que hasta la cirugía más sencilla se puede complicar, lo importante es mantenerse tranquilo, escuchar música y vacilar y saber hacer las cosas como tienen que hacerse. ¿Ok? Ahora cerebro, ¿no es cierto? ¿Han visto esta película, supongo? ¿Correcto? No, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Los que no han visto, véanla. La una es súper buena, súper, súper buena. ¿Ok? El cerebro es una estructura hermosa y bella. ¿Ya? Dios, es increíble cómo funciona. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la división funcional del cerebro, hablamos de una división que se ha hecho ya hace buen tiempo, y ahora con las nuevas técnicas y teorías, por ejemplo, incluso la parte de todo lo que es las áreas elocuentes, todo lo que hablamos, la 53, la 58, todo eso se ha cambiado. Actualmente, o sea, para temas de investigación ya se utiliza mucho. Para temas de educación todavía sigue siendo una cuestión sencilla, pero lo que tenemos que entender de alguna manera es cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, acá vemos la hoz, por ejemplo, es todo el sistema ventricular, ¿no? Y vamos a ver en algún momento, está el cerebelo, está el tronco cerebral, están los lóbulos cerebrales, ¿cierto? Esta es la parte temporal. Acá, por ejemplo, las cisuras, estas cisuras son bien, bien importantes. La fisura central, la paracentral, la de Rolando, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar acá las áreas, por ejemplo, que son funcionales para movimiento, ¿no? Todo lo que es el homúnculo y demás. Lo que les hablaba hace un momento, por ejemplo, ¿no? De la sutura coronal que está más o menos por acá, y cómo ingresamos con el catéter de derivación ventrículo peritoneal más o menos en esta zona hacia el cuerno anterior.
Siempre del lado derecho porque no se lo cuente y siempre con esa parte. O sea, para ese tipo de cosas sí no sirve la anatomía. ¿Entienden? Una anatomía práctica. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de abordajes para cerebelo o tronco cerebral, cuando está acá, por ejemplo, el tumor por delante, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar, por ejemplo, un abordaje infratentorial supracerebelar y por el pegadito al tentorio me meto acá. Para acá hay una serie de estructuras, venas y demás que hay que tener cuidado, pero por lo demás, o sea, para eso sirve la anatomía. ¿Ok? En el caso del sistema, lo que es columna, es importante que ustedes entiendan esto, ¿no? Las raíces nerviosas y su representación respecto a lo que va a implicar una lesión o una hernia, por ejemplo, en cada zona. En cervical se va a reflejar siempre en el brazo, ¿no? Yo les explicaba a vuestros compañeros, por ejemplo, cómo revisar la columna cervical, y os lo voy a explicar en un momento. En el tema dorsal son más sensitivos, ¿no? Y a veces el dolor en la espalda que le pasa un poco adelante, puede haber hernias, pero usualmente no conlleva a una invalidez, por ejemplo, que es lo que pasa con el área lumbosacra, ¿no? Más que todo lumbar. La repercusión a nivel de miembro inferior, el cual está ya bien mapeado a través de los dermatomas. Entonces, ahí es donde es importante los dermatomas. No sé, se me ocurre, puede entrar una pregunta en el examen, en el cual yo les pongo una figurita de un dermatoma y ustedes van a decir a qué raíz nerviosa corresponde, ¿no? Porque hay una representación, o sea, la parte pélvica, la parte anterior de la pierna, cuando es la rodilla, cuando es el pie, cuando es el dedo gordito, cuando es la parte sacra. E incluso, como yo les digo, las hernias a nivel del E5, C1, usualmente en varones pueden producir incluso impotencia sexual. Nadie se sienta aludido, por favor. No eres tú, soy yo, podrían responder. Totalmente no eres tú ni es la otra persona, simplemente es que tienes una hernia o un quiste en esa zona y por eso no se te para. Entonces es importante hacer una buena revisión de la anatomía, un buen examen físico, una buena anamnesis, para entender qué puede ocurrir, ¿no? Porque no es lo mismo que ustedes tengan un pacientito de 70 años que ya pues necesita un ayudín, a tener un paciente de vuestra edad, por ejemplo, que quizá tenga algún tipo de problema, ¿no? No, es que el alcohol estaba muy borracho, o sea, sí, brother, puede ser eso, pero también de repente por ahí tienes otra cosa más en la columna, si es que es constante, ¿no? Entonces habría que verlo. La división anatómica del sistema nervioso central, vamos a entender que se divide en hemisferios y en lóbulos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el hemisferio izquierdo, siempre recuerden que el izquierdo está al lado derecho de vuestras pantallas, y el derecho está al lado izquierdo de vuestras pantallas, ¿ok? Entonces tenemos los hemisferios derecho e izquierdo. ¿Qué es importante en cuanto al hemisferio izquierdo y derecho? ¿Cómo se procesa? ¿Cuál es la teoría normal de estos los hemisferios y lóbulos? ¿Recuerdan que la mujer es más derecha y el hombre es más izquierdo? No. ¿No se acuerdan? ¿Sartes zánganos? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Esta es la estructura que les mencionaba, que es el seno sagital, ¿no es cierto? Peligrosísimo tocar, ¿no? Bueno, toda la parte de irrigación, ¿no? Desde las arterias hasta las venitas. Esto es lo que les mencionaba del seno sigmoideo. Importante para ingreso, para entrar por la parte posterior del cerebelo hasta casi cerca al tronco cerebral, a la abordaje retrosigmoideo, ¿no es cierto? Esto es lo que les mencionaba, ¿cierto? Usualmente el lado izquierdo es un lado más de imaginación, más expresivo, por así decirlo, lado artístico, y el lado derecho supuestamente pues es un lado más de cálculo, ¿no? Más, es lo que dicen, ¿no? Las mujeres son más izquierdas y los hombres son más derechos, los varones son de Marte, las mujeres son de Venus, entonces es importante eso, ¿no? Los lóbulos en el cerebro, bueno, ustedes ya los conocen, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, y es importante respecto a qué función cumplen estos diversos lóbulos, ¿no es cierto? Entonces tenemos, esto de hecho que va a entrar en el examen, ¿no es cierto? Las funciones de los lóbulos. En el frontal es el más complejo, el lóbulo más grande, responsable de la función ejecutora de razonamiento y tomas de decisión, integración sensorial, planeamiento y ejecución del movimiento. Ya que es donde se forman los engramas, ¿no es cierto?
Respecto también hablábamos la vez pasada del síndrome de frontalización, en el cual, por ejemplo, puede haber un daño a nivel del frontal y el paciente va a cambiar su comportamiento. Dependiendo del lado, va a ser o más dócil o más violento. Ya en la parte parietal es donde se encuentra la corteza somatosensorial, el homúnculo. El área del cerebro va a ser responsable del procesamiento de información y sensación y tacto, lo sabemos, y procesa algunos aspectos de información espacial, porque también es importante, ¿no? El área temporal netamente es el centro de procesamiento del sonido, incluye el lenguaje y algunas formas de memoria, pero también tiene que ver con el procesamiento de información espacial. Y la parte occipital, mayormente responsable de interpretación de información visual, es el lugar de la corteza visual primaria. Es por eso que muchas veces cuando ustedes, si se han caído o los han golpeado, ¿no? O han tenido un paciente, bueno, han tenido pacientes cuando han ido al hospital en estos años, qué cruel, pero cierto. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, se resbala, se golpea la parte occipital, dice, no veía nada, a veces se quedan ciegos por un corto periodo de tiempo, es porque justo el área occipital de la corteza visual primaria se encuentra en esa zona. ¿Ok? Estos dibujitos tan bellos les va a entrar en el examen. ¿Ok? Vamos a poner los dibujos, vamos a ponerle algunas áreas con numeración y les vamos a pedir de qué. Digan qué área es. O lo contrario, vamos a poner el cerebro simplemente así, con esta parte de acá, y vamos a pedir que ustedes pongan el número que corresponde en el área, no sé, pues. ¿Dónde se encuentra el área auditiva? Ya, pues no hay que colocar el número 5 acá, ¿no? O pintarlo de colorcito fucsia si quieren. Esto va a entrar en el examen, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes van a tener tumores, hemorragias o demás, así el paciente está inconsciente, más o menos pueden saber cómo puede salir de sala, cuáles pueden ser los déficits que presente en el postoperatorio inmediato, ¿ok? Si tiene una lesión, por ejemplo, en la parte somatosensorial, o sea, definitivamente tenemos hemiplegia, ¿no? Los viejitos que se infartan o que tienen hematoma. Entonces, si es un hematoma, por ejemplo, tú le dices, no, sí señor, no se preocupe, cuando salga el hematoma probablemente va a recuperar, lo cual es cierto. O si es un tumor invasivo como un glioblastoma, o sea, ya sabes que así lo operes y le saques el tumor, lo vas a dejar recontra secuelado. Ya, zonas que son, por ejemplo, bastante, ¿cómo les digo? A ver, bastante, no, pues, no bastante, sino al revés, que son muy poco útiles, son, por ejemplo, a veces la parte frontal, como les digo, que hay medio loquillos, ¿ya? Y la parte también anterior del temporal. El tercio anterior del temporal es un área que no es particularmente hiperfuncionante, entonces la puedes volar para operar algunos tumores bajos. Y realmente no hay una repercusión grande en el paciente. Ahora, si ustedes le hacen pues el mini test, una serie de exámenes en neuropsicología, obviamente hay cambios, pero el paciente va a vivir, ¿no? De repente hasta llega a estudiar medicina como ustedes. Ya, cuando hablemos ya de síndromes netamente por áreas, vamos a hablar del síndrome frontal, síndrome temporal, síndrome parietal, occipital, que eso es una cuestión diferente. Ahora estamos netamente abocados a que es la parte anatómica. Entonces, recuerden, se les está diciendo, macacos, que esto va a entrar en el examen. Ya, así que estas figuritas, memorícenlas o tenganlas ahí en su... Tatúenselas para que puedan plagiar bien el examen que va a ser presencial. Ah, ya, esto es más de lo mismo. La de Barnich, el área de Broca, como les digo, es importante, ¿no? Miren, por ejemplo, el área 13, ¿no? Es bien importante. Como decíamos, la más grande. ¿Y qué tiene, no? Las funciones mentales más importantes: concentración, planeamiento, judgment, se conoce como es en castellano, expresión emocional, creatividad, inhibición. A vuestro ganado a veces pues, les falta eso, ¿no? Expresión emocional, no le hice nada por Facebook, yo no le arreglaba nada, son unos frontalizados. Y la parte del cerebelo, bueno, netamente coordinación de movimientos, ¿no? O sea, pues por eso que les dicen, mueva su manito, a ver, coloque la punta de su dedo en la nariz, entonces ahí va la repercusión. ¿Por qué es importante? Porque si hay un paciente con ataxia o con desequilibrio y no tiene buena coordinación, tú dices, ah, pucha, este güey tiene una lesión a nivel del cerebelo. Entonces, cuando le haces la rezo, tú buscas más acuciosamente en esas estructuras. Es igual, por ejemplo, si me viene un paciente con una, yo qué sé, hemiparesia
izquierda, se supone que voy a buscar algo en el lado derecho, ¿no? Más o menos en la parte, en la zona 12, ¿no? O sea, tengo que buscar algo, debe haber ahí. Entonces, para eso nos sirve relacionar la parte clínica con la parte anatómica, ¿no? Para ver la imagen y buscar ahí una lesión. Acá, por ejemplo, tiene un claro ejemplo, ¿no? De síndrome de frontalización y desinhibición, ¿no es cierto? Probablemente Cuevita ahí pues tenía algún problema en el temporal, ¿no? ¿Ah? Ahí en el pasito. Esa. Muy bien. Seguimos. El homúnculo, como decía, se encuentra en la área somatomotora y es usualmente dibujado de esta manera, ¿no es cierto? De los deditos, ancla, caderita, la parte del tronco, hombro, corito, muñequita, deditos, ¿no es cierto? Y acá hay esa parte del ala lentamente, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, respecto al nivel de la lesión, ustedes pueden esperar de que haya una repercusión a nivel anatómico, ¿no? Las fibras blancas. Ya, esto ha sido un boom respecto a cómo se pensaba el cerebro. Sí, porque el cerebro no entendíamos cómo funcionaba. Ahora lo que sabemos es un poco esto, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver las fibras rojas, que teóricamente van a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda del cerebro, ¿no es cierto? Las fibras verdes que van de adelante hacia atrás o atrás adelante, las azules ascendentes y descendentes, ¿no es cierto? ¿En qué nos sirve esto? Cuando a veces operamos ahora, para lesiones profundas tratamos de no quemar el cerebro, sino a través de las mismas fisuras, como que separar un poco, con mucho cuidadito, para no dañar las fibras y en dirección a las fibras. Porque es inversión de que yo métalo así, a que me meta hacia acá, ¿no es cierto? Entonces sirve un poco para eso, ¿ya? Para más, la parte de fibras blancas no es realmente útil. Si bien es cierto, se da mucha importancia en anatomía, y mira qué bonito dice cada el cerebro. ¿Verdad? Lo cierto es que si tienes un tumor, ya se fue al carajo todo esto. Y si tienes una hemorragia, se fue al diablo todo aquello. Entonces, cuando tú tienes una lesión en el cerebro, es lo que hablábamos en la primera clase y lo que vamos a hablar durante todo el curso, lo de lesión primaria, ¿no? O sea, la neurocirugía en un paciente de emergencia que está mal, que es el 70% de nuestros pacientes, porque no todos los pacientes vienen, ay, mire, me voy a caer mañana, no, ¿cierto? Ya vienen mal. Entonces ya hay un daño primario. Entonces ahí ya ingresar a estas estructuras se trata de salvarle la vida y con un resultado lo más funcional que pueda, respetando si la anatomía, respetando el cerebro, pues ya es un cerebro dañado. Entonces ahí viene un poquito el paradigma de esto, ¿no? Ahora, nosotros siempre en los cursos netamente neurocirugía, ya de neurocirugía, con los neurocirujanos y los más papis del mundo, siempre hacemos esta broma, ¿no? O sea, white matter doesn't matter, o sea, la materia blanca realmente no me interesa mucho porque, como les digo, muchas veces ya se ve afectada, entonces la idea es trabajar respecto a lo que ya se tiene. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco de la parte de pares craneales, lo cual tiene mucho que ver con la expresión también de esta pobre chica. Y con vuestra expresión, conocer de pares craneales, porque usualmente tenemos un serio problema para entenderlo y a veces se nos hace difícil comprenderlo. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos, antes de entrar a pares craneales? Alguien que está escuchando la clase. Doctor, ¿puede explicar un poquito más por qué habías dicho que la materia blanca no importa? Porque cuando ya hay una lesión, por ejemplo, si tienes un tumor, ya, tu objetivo es de repente de alguna manera sacar el tumor ya por el crecimiento lento que ha tenido, ha desvirtuado esa estructura de por sí. Y ya vamos a poner acá. Entonces, en ese momento que tú lo vas a sacar, o sea, es lo que, a ver, actualmente lo que se tiende a hacer con los tumores es hacer, por ejemplo, el debulking, ¿no? O sea, de abrir el tumor como una granadilla, volar de todo el interior y ya la casca y el resto es más fácil sacarlo cuando está vacío por dentro. ¿Me entienden? Si yo agarro y trato de sacar el tumor enterito para mostrar a la gente, ahí, por ejemplo, estoy dañando más porque estoy empujando y estoy dañando estas fibras. Si hay una hemorragia, por ejemplo, y ya la hemorragia ha abierto todas estas zonas, ya ha dañado todas esas zonas,
¿qué vas a hacer? O sea, no las puedes reconstituir, ¿entiendes? No es que yo agarre fibra por fibra y la voy a peinar. Ahora, desde el punto de vista de, ¿cómo te digo? Netamente académico de estudio de cómo funciona el cerebro, o sea, sí es importante, ¿me entiendes? Para entender cómo van las conexiones, es lo que yo les decía, por ejemplo, que no solo hay un área netamente del movimiento y un área netamente visual, se ve, por ejemplo, en gente que nace ciega, o sea, hay áreas que suplen esos déficits, ¿me entiendes? Entonces, para ahí, o sea, sí es importante, con la parte netamente quirúrgica, o sea, no es que tú tengas la posibilidad de respetar del todo ciertas estructuras. O sea, sí hay que tener mucho cuidado, sí hay que hacer microcirugía, hay abordajes que nos permiten operar pues, en zonas que antes no se pensaban, ¿no? Uno de los grandes avances ha sido precisamente por eso la microcirugía, utilizar el microscopio quirúrgico, es una locura, ¿me entienden? Pero les vuelvo a repetir, o sea, toda la parte de lo que es white matter, o sea, para el anatomista, sí, para el neurólogo probablemente, pero para nosotros como neurocirujanos muchas veces no. Y no lo digo yo, porque de repente va a haber algún colega por acá de algún hospital que diga, ay no, ¿cómo va a hablar de eso? Que no es qué cosa, que yo soy anatomista. Sí, pero brother, pero si Lauton lo dice, si Rocuya lo dice, si el mismo Sami lo dice, que son los papás de la neurocirugía, por algo será, ¿no? O sea, no puedes tener tanto respeto al cerebro cuando estás operando una cosa que necesitas sacarla, ¿me entiendes? Porque es como que, no sé, pues, con tu tóxica, ¿me entiendes? Tú sabes que tienes que sacarla de tu vida y no le vas a decir que no, mira, ¿sabes qué? Seremos amigos y poquito a poquito. Y luego van a estar como dice Dua Lipa, ¿no? O sea, te va a llamar y luego si terminas debajo de ella, no es que estés pues, por encima de ella, ¿me entiendes? O sea, entonces son cuestiones que ustedes tienen que entenderlo así. O sea, yo les vuelvo a repetir, no es faltar el respeto a los anatomistas, simplemente es que para ciertas circunstancias quirúrgicas realmente no es importante. Y no es una opinión netamente personal, porque también la es, sino es lo que mis maestros alguna vez lo han dicho, sino que muchas veces no lo decimos públicamente porque la gente se ofende. Tengo muy buenos amigos. Víctor Hugo Páez, por ejemplo, que es de México, es un gran anatomista, un excelente anatomista, pero como cirujano a veces es buen anatomista, ¿me entienden? Entonces, es muy relativo. Y ya les vuelvo a repetir, lamentablemente el daño primera vez está hecho y hay que manejar control de daños, ¿no? Porque ahora para tractografía ustedes pueden ver que hay que hacer tractografía y con paciente despierto vamos a operar para los gliomas. El glioma igual se va a morir en 6 meses, entonces hay cosas que se están haciendo que, como les digo, no repercuten realmente en lo que vas a terminar de hacer. Porque si el glioma, por ejemplo, es grandote, tú tienes que sacar todo el glioma y más, tienes una resección súper total. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, una cirugía con paciente despierto es bonito, súper emocionante, y el paciente está tocando su violín y su guitarra, pero desde el punto de vista de procedimiento, muchas veces no es tan necesario en el contexto del paciente. O sea, sí hay cosas que hacer con neuromonitoreo y demás, probablemente, pero como les vuelvo a repetir, los maestros que han creado todo esto, muchas veces han operado en circunstancias menos fancies, menos favorables, con menos parafernalia, y sus resultados sean excelentes y mucho mejores mucha gente que ahora opera con todo eso, ¿no? Entonces, es en ese contexto, ¿no? Y yo lo digo. Les vuelvo a repetir, como es una opinión de grupo de gente que tenemos y nos solemos burlar los anatomistas, ¿ok? Entonces, por favor, para aquellos de ustedes que les gusta la anatomía y que les apasiona y que han tenido grandes maestros, no se lo tomen personal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Changos matangos, si ustedes van a estar así callados, yo honestamente prefiero dejarles de positivas y listo, ¿eh? Si no hay participación, o sea, por gusto me estoy matando. Voy a agarrar y les voy a decir, ya las exposiciones, yo voy a hacer lo mismo que ustedes están haciendo, apago mi cámara, apago mi micro, me pongo a ver ahorita Shingeki y expongan, ¿no? ¿Me entienden? Y ya, si quieren así las cosas, bacán. Horas craneales del 1 al 12,
Ya saben cuáles son, o sea, un nervio olfatorio, es un nervio sensitivo, ocupa obviamente la olfacción, nervio óptico, obviamente la visión, el motor ocular común, movimiento del ojo, movimiento el patético, como el anterior, pero es para la mirada interna, ¿no es cierto? El trigémino, que tiene 3 ramas, tiene parte de sensaciones de piel y también sirve para la masticación. El motor ocular externo, movimiento del ojo hacia afuera, por el ocular externo. El facial, que es un nervio mixto, que se da de expresiones faciales, y el gusto es porque le dice, cierren sus ojitos, fuerte, fuerte, para abrir, y te das cuenta si tiene o no. O muéstreme los dientes. A ver, sonría, señora, y ahí estás evaluando el facial, es súper sencillo, ¿ya? El electroacústico, que es sensitivo, rarísimo, que tú vayas a agarrar tu diapasón y vas a estar midiéndole, yo que se lo mando al otorrino para que lo veas y lo escuchas, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Señora, cierre los ojos. ¿Eh? Saque la lengua. ¿Qué cosa? Y ahí te das cuenta que tiene un problema pues, en el acústico, ¿verdad? Y tienes que hacerle ya una otoscopía, una serie de potenciales evocados, ya, pues lo mandas con el otorrino. Según ustedes que es otorrino, bien por ustedes. El osofaringio, que evidentemente va a dar la parte de ilusión, gusto y sensación de sed. ¿Ya? El vago, que es el con se irrita, por ejemplo, la lipo, ¿no? El espinal y el hipogloso. En los pares craneales bajos es importante entender que tiene mucho que ver con la dilución. Cuando ustedes operan, por ejemplo, miren la ubicación, ¿no? Cuando ustedes operan tumores acá y si dañan estos nervios, mira, le he sacado todo, sí, pues pendejo, pero le has dejado entubado porque el paciente no puede ni siquiera deglutir. Ese es el problema cuando tú operas sin microscopio. Y es por eso que aquí en Cusco y en muchos lugares del Perú y Latinoamérica hacen las bromas de, ay, el cirujano es un dios, sí, pues pero le agarra un animal y le pone vegetal, gracioso, pues lo han operado mal. Entonces, si ustedes operan bien, el resultado no es ese, no tendría por qué ser ese. ¿Ok? ¿Hasta acá preguntas? No, doctor, ninguna. Todo está bien, doctor. Ya, changos, no tangos, en serio que me está cargando la trampa, les voy a dejar exposiciones de todos ustedes, ¿eh? Ya, el dibujito es bien sencillo para hacer para craneales. Ese está dibujito en esteroides, vamos a cambiarlo. Entonces es un poco un dibujo más como el que harían ustedes, ¿no? El 1 es la naricita, el 2 son los ojitos, el 3 son las cejitas, el 4 lo pones acá sus moquitos, ¿no es cierto? El 5, que es ¿qué es el quinto par? ¿Cómo se conoce el quinto par? Trigémino, doctor. Ya dijimos que tiene diferentes. El sexto, que es el motor ocular común, que está para acá afuera, pero está al costadito, es su legaña, ¿no? El 4 sus mocos y el 6 es su legaña. El 5, el 6 ¿dónde está? Ya dijimos ¿verdad? Que es el motor ocular común. El 7, que es el facial, por eso es la carita. El 8, parece es todo Bad Bunny. 9 y 10, lengüita. A ustedes les encanta la lengüita. El 11, que es el espinal, que es para ver los hombritos, como cuando no les importa, ¿no? Como el curso, por ejemplo. Y el 12, que también tiene que ver con la parte de ilusión. ¿Ya? Entonces, este dibujito es bien sencillo. Practíquenlo en una hojita blanca. Ahora que ustedes están rotando, les voy a los rotantes de este mes, les voy a hacer dibujar esto, un cuaderno de 50 hojas para que nunca en su vida se olviden y no estén haciendo el ridículo cuando se les pregunte. Ahora, lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, ¿qué es importante de esto, por ejemplo? Que los pares craneales que son más bajos se encuentran precisamente delante del tronco, entonces hay muchas lesiones que se encuentran acá, ya muchos tumores, meningemas y demás, porque también como tenemos acá las estructuras que tienen son dependientes de meninge, muchas veces hay tumores que salen acá, ¿ya? Entonces, el elemento de lo que les comentaba, ¿no? Entramos por retrosigmoideo por la parte posterior a esto, y nos da este callejoncito que es el corredor quirúrgico. Si ustedes operan, incluso pues, miren, con este tamaño de nervios que ustedes están viendo acá, fuera pellejo o eso, es muy probable que al momento de sacar se lleven algo, o sea, se lo vuelen el nervio. Miren, por ejemplo, que es delgadito. ¿Entienden? Entonces, si no utilizan un microscopio quirúrgico, es muy, muy probable que eso vaya a pasar. Y como les digo, muchas veces, colegas nuestros,
agarran y solo muestran imágenes, ¿no? Pruébela todo, ves y no hay nada, pero no te dicen de cómo está el estado funcional real del paciente, ¿no? Ello, por ejemplo, el nervio olfatorio. Miren cómo se ve acá las fibrillas olfatorias. El pinche COVID se ha llevado de muchos, ya no huelen. El perfume en las rosas. El aroma de los labios. ¿No es cierto? Ya. Es muy, o sea, es paja entender la anatomía cuando ustedes la ven desde el punto de vista funcional, o sea, la maravilla que es, por ejemplo, poder ver. Yo les comentaba a otros compañeros hace 2 días, no hay una señora que ha perdido la vista y que el oftalmólogo le ha dicho que estaba aparentemente normal. Pues, obviamente la lesión va a tener que estar cerca del quiasma, ¿no? Entonces, ya cuando uno busca la lesión ahí, es más quisquilloso al punto de que el radiólogo de una empresa famosa de resonancias acá de Cusco no lo ha visto, lo ha reportado como resonancia normal, donde hay una lesión quística, tumoral. Entonces yo en mi inocencia le he dicho a la señora de que a mí sí me parece que hay un tumor y que voy a preguntarle a algunos colegas más. Y un colega acá de Cusco y 2 colegas de Lima me han dicho que sí ven la lesión. Entonces habrá que llamar al radiólogo para que se deje de tonteras. Nuevamente, ¿no? La estructura anatómica, como les decía, es bien importante. Miren la complejidad de cómo salen, por ejemplo, todos los nervios, especialmente en base de cráneo. Entonces, como les vuelvo a repetir, o sea, esta es la belleza de la anatomía, ¿ya? Ustedes ven médicos que sale a 2 centímetros y va de posterior a anterior y luego una bifurcación, o sea, honestamente, en el momento de la cirugía tú no estás muchas veces pensando en eso, o sea, tienes que saber si dónde está cada par, más o menos cuál es su recorrido, pero no desde un punto de vista, pues así, completamente estricto, ¿no? Y eso hace que muchas veces ustedes mismos, o sea, dejen de estudiar la anatomía, porque es súper aburrida muchas veces, ¿no? Y dos, de que la gente que ha estudiado y ha repetido 7 veces el ciclo de anatomía y ahora es capa anatomista, te diga, no, no, ¿cómo no vas a saber eso? Eres un animal, eres una bestia, o sea, brother, has llevado 7 veces el curso. E incluso nosotros como cirujanos, o sea, leemos y releemos y aprendemos y nos olvidamos y volvemos a leer, son cosas que tenemos años de ventaja con ustedes, entonces yo no les puedo exigir que me sepan este tipo de cosas pues al pie de la letra. Por ejemplo, o sea, sí los pares craneales, sí sus funciones de repente, no les voy a preguntar pues cosas así completamente absurdas, ¿no? Esa parte la leen, realmente no me gusta leer de prestigiosos, hay tiempo para leerse más tardecito. Entonces realmente pues, no era tan difícil los pares craneales en la parte anatómica desde el punto de vista yamilesco, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Cuál es la lesión más frecuente que encontraríamos en base de cráneo de los tumores, doctor? De los tumores. A ver, de los tumores, ¿qué es lo que más encuentra en base de cráneo? Entonces, puede ser un ependimoma, puede ser un meningioma y los schwannomas, pero no es muy frecuente en gente de nuestra raza, ¿sí? Usualmente hay una gran incidencia, por ejemplo, hay un pata que es Albert Sufianov, que es un ruso. Yo recuerdo mucho, estuve con un amigo, con Gleb Blavatsky, en Rusia, he hecho 2 años en neurocirugía, después de médico. Entonces Gleb era capo en anatomía y capo en base de cráneo y operaba muy bien los schwannomas, pero le ponías una epidural y nunca, literalmente nunca en su vida había operado una hematoma epidural. Entonces depende mucho de la casuística, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la casuística del hospital regional, ¿qué te puedo decir? Yo ahorita tengo un ependimoma que está ahorita para referir a Lima. Hemos enviado hemos enviado meningiomas, y creo que un schwannoma hasta ahora. Pero como les digo, no es una cuestión muy frecuente. Ahora, si tú ves, por ejemplo, la epidemiología no sé, del INEM, es completamente diferente porque ellos los alimentan de tumores, ¿no? Entonces es muy relativo, pero como te digo, por lo menos para operar este tipo de tumores, sí requiere algún tipo de, uno, conocimiento, dos, habilidad y tres, instrumentos, ¿no? O sea, si tú sin el instrumento adecuado no puedes operar este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Nada. Está Ay, claro, doctor. pues, No, yo creo que está todo claro. con vuestro ánimo me da ganas de... Y ya, vamos a terminar esto que es súper sencillo. ¿Ok? Falta poquito que es columna, que también, como les digo, hasta acá me apasiona la neurocirugía, después me parece un poco aburrido. Y la parte de columna es interesante, o sea, no es fea, pero es muy aburrida porque son patologías bastante frecuentes. Ah, por cierto, hoy día me ha llegado un paciente con una hiatidosis vertebral, ¿no? Hiatidosis paravertebral, paramedular, un paciente pléjico, que le había pateado el burro y después no es broma, le había pateado el burro. Y ahora está completamente parapléjico, está en Frankel A, no tiene otros esfínteres tampoco, por eso en Frankel A, y la resonancia tiene lesiones múltiples. A mí me parece que es un quiste atípico, pero habrá que ver qué es. ¿Okay? En orden de frecuencia, nosotros tenemos lo más frecuente es la columna lumbar, cervical y dorsal. Como pueden ver, ¿no? Dorsal, no necesariamente de esta manera, pero usualmente las caídas, ¿no? Pero si gusta la columna cervical, nosotros tenemos que entender que ustedes han llevado en anatomía, que cada huesito cervical tiene una anatomía bastante peculiar, ¿no es cierto? Tenemos el atlas, por ejemplo, ya que fracturas de atlas son bien frecuentes, ¿ya? Hay una pregunta que entró al examen del ENAM el año pasado, si no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Han leído, les han comentado? Que era sobre tratamiento quirúrgico, una lesión de fractura de atlas. Ya, pero esa pregunta, por ejemplo, está súper mal planteada porque incluso entre especialistas tenemos diferencias en cuanto respecta al tratamiento. Entonces, que ponga una pregunta así para pregrado es una estupidez completa. ¿Ya? La povisodontoides en C2, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Correcto? Y a partir de ese entonces, pues la anatomía va variando respecto, ¿no? Que va más larguito, más cortito, ¿no? Importante entender, por ejemplo, estos espacios que están acá, esos huequitos, que es donde pasa. ¿Qué arteria pasa por acá? Estamos hablando de la columna vertebral, la arteria vertebral, ¿no es cierto? Que posteriormente va a conformar lo que es la arteria basilar eventualmente, ¿ya? Entonces es importante porque es cuando operan acá, si te llevas la vertebral es una catástrofe. Y en respecto a la anatomía, ustedes pueden revisar cada huesito que tan diferente es. Sirve, sí sirve. Sí sirve porque a veces en la cirugía misma ustedes se pueden encontrar con una serie de variantes y a veces por más que tengan rayos y demás, eh, es un poco complicado. ¿Ya? Yo tuve una muy bonita experiencia con un colega de otro hospital de acá de Cusco que nos ayudó a operar un cervical. Pero como yo, a mi columna no me gusta particularmente, hago lo básico, no, pero tampoco me interesa aprender más honestamente. Entonces, es una lesión complicadita y ahí sí pues te das cuenta que la anatomía te ayuda y te orienta mucho, muchas veces más que los rayos, ¿no? Entonces, eso es importante, como le digo, para mí como neurocirujano, pero para ustedes como público general no es, o no les voy a exigir que ustedes vean. ¿Podría repasarlo? Sí. ¿Con un punto de vista de interés? Sí. ¿Va a entrar en el examen? No. ¿Ok? Entonces, cada vértebra tiene diferencias. Entre los agujeritos, por ejemplo, para la arteria vertebral, de una forma triangular, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, ¿no? La posición espinosa diferente, entonces todo eso nos ayuda muchas veces a evitar el nivel. Pero para eso existen los rayos X también. En columna dorsal igual ya son estructuras más robustas, que usualmente están articuladas con las costillas, lo cual va a hacer que esta columna sea particularmente bastante estable. Muy pocas veces vamos a necesitar operar, a no ser que la angulación, digamos, sea mayor, prácticamente quebrando la columnita, ¿no? Entonces ahí no hay mucha necesidad de operar. Ya en columna lumbar, de igual manera, donde se presentan la gran mayoría de fracturas, y vuestros compañeros ya han visto, este es el sacro, y la
Cuando ustedes vean las radiografías es importante algunas cosas, ¿no? El lineamiento, por ejemplo, la estructura ósea, el espacio intervertebral que debe ser siempre conservado y la presencia de los pedículos, ¿no es cierto? Estos son los pedículos, los puentes de unión, ¿correcto? Lo están viendo. Los puentes de unión son importantes, estamos hablando de estos porque por ahí van a ir los tornillos en la cirugía de columna actual, por ahí es donde se coloca el tornillo, ¿no? Entonces, eso es importante, el agujero de conjunción por donde salen las raíces nerviosas, que muchas veces cuando hay artrosis disminuye el espacio y atrapa la raíz. Las hernias van a salir también a este nivel, entonces es importante. La pelvis espinosa como estructura no es particularmente interesante, puede haber fracturas, a veces no va a desestabilizar. Si ustedes leen la parte de columna que ya les dejaré en las siguientes semanas, bueno, son los últimos temas que van a tratar columna. Ya de repente en la rotación, si ustedes tienen interés, lo desarrollamos. Hay, por ejemplo, las columnas, ¿no? Una anterior, media y posterior, que antes eso nos ayudaba a tomar ciertas decisiones, clasificación de AO se va a ver respecto a aplastamiento, traslación, para ver si es A, B, C, pero son cuestiones, como les digo, que no son particularmente interesantes y yo dudo mucho que más de lo que se habla ahora entre en el examen, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Los dermatomas. Es importante entender por qué. Porque cuando hay lesiones a nivel de columna cervical, o sea, me duele el cuello, ¿no? Creo que tengo una hernia, y le duelen los brazos, no, pues se me adormece la pierna, entonces obviamente no es el cuello, pues, porque si fuese el cuello, señor sitio inteligente, le dolería la parte anterior, la parte de trapecios o la parte de hombro, ¿no es cierto? Tú le dices, levante los bracitos, señor James, como sus compañeras, ¿no? Levante su bracito, aumente el dolorcito, no aumente el dolorcito, ahí entonces probablemente no sea hernita, ¿cierto? Junte sus deditos. Ahora recuerden lo que yo les explicaba, ¿no? En cuanto a exploración física. Lo que ustedes habrán hecho ayer, pues, seguramente a vuestro Valentín le han estado explorando C2, C3, C4, o más abajo, pero bueno, hasta ahí es lo importante en la parte cervical. C5 el hombrito, C6 es la parte de flexión, incluso la parte motora. C7 sacan el dedo y le dicen, ah, señora, sáqueme el dedo. Ah, mira bien, su C7 no es, porque si fuese C7 le olvida cuando hacen su latilla, ¿no? Igual en la parte lumbar es lo que les decía, ¿no? El L1, miren cómo coge la parte de la ingle, por ejemplo. La parte del L2, L3, miren cómo tiene una repercusión. Entonces, para eso nos ayuda un poco la parte anatómica, ¿no? Y de igual manera acá. Entonces, esto sí va a entrar en el examen probablemente. Pondremos alguna colorcito dibujado y les preguntaremos dónde se encuentra la lesión, si es que este paciente tiene este tipo de dolor donde ven un rojito. Acá, por ejemplo, ¿no? S1, L5, ya. Entonces, están avisados. Y eso es todo de la parte anatómica. Yo necesito que ustedes sepan. Hasta acá alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? Doctor, de los dermatomas, no sé si pueda repetir la última diapo de cómo iba a preguntar. Es que está entre... A ver, tienen la diapositiva, tienen el gráfico. Les voy a pasar un librito para que lo fotocopien, que es así, neurología para dummies, para la parte de examen físico. Y ahí también voy a traer algunas preguntas, ¿ok? No, lo que les digo, o sea, les voy a colorear una zona, no sé, pues, de P2, y les pondré, si es que el pacientito le duele esta zonita, ¿qué partecita de su columnita estará dañada? ¿O dónde pueden pensar de que está la ermita? Entonces van a decir, pues, en C2. Si les pongo, por ejemplo, un pacientito que les está sacando el dedo, que es muy probable que ponga algo así, no se ofendan y les va a preguntar, ¿qué raíz nerviosa están examinando? Y van a decir, pues C7. Entonces, es súper sencillo. ¿No? Está bien, gracias, doctor. Nada de nada, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Nada.
Hello. Sí, doctor, aquí estamos. Creo que todo está claro. Sí, doctor. Marcos, como es temprano, vamos a avanzar. Son temas similares. Vas a dar fisiopatología y neurocirugía. ¿Está bien? Está Sí, bien. doctor, está bien. Sí, doctor. Ya, Sí, después doctor. de cansado de hablar mientras ustedes están hueveando, les voy a dar un intermedio musical mientras me voy a servir un cafecito. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Pongo el intermedio musical y me voy a tomar mi café. Fisiopatología y neurocirugía. Ya, la fisiopatología y neurocirugía es bien sencilla. Ya ustedes tienen que entender de que todo se basa en hipertensión intracraniana. Toda lesión del cerebro, toda tumor, aneurisma roto, malformación y todo lo demás está basado en lo que es fisiopatología. Pero y no, la malformación se encuentra en un área que está ya, pues hay algunos temas en que va a ver con los síntomas de focalización temporal, dependiendo de la ubicación. Pero lo cierto es de que casi todo es en base a información craniana. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Así que mi cámara está prendida, no sé si no les señas obscenas. Entonces, eso de It is a beautiful day to save lives, let's have some fun, es realmente importante. Es importante que ustedes recuperen la pasión por lo que están haciendo. Y si no la tienen, están jodidos porque van a pasar toda vuestra vida frustrados y están a tiempo de dejar la facultad y dedicarse a hacer otra cosa. O pueden entrar, pues no sé, de gerentes de la red de salud norte y tranquilos y tienen un su horario y no van a haber mucho paciente y van a eso, ¿no? Pero realmente yo creo que no hay satisfacción más grande que salvar la vida de alguien. Y para aquellos de ustedes que me han visto en sala, he tenido el privilegio de ver una sala. Es una cosa que para mí sala es realmente have some fun. No sé que para mí se pueda morir en sala. Ok, entonces es bien importante que ustedes entiendan eso, ¿ok? Algo que es importante, ¿no? O sea, yo no quisiera que al fin de semestre, y jalan o algo, estén diciendo, ay, no es porque el doctor me odia, es la pandemia, es que no sabía, es que no podía, vivo lejos. Y yo les digo esto, le dijo Rocky a su hijo. Si ustedes saben lo que valen, vayan y consigan lo que merecen. Pero van a tener que soportar los golpes. Y no van a poder estar diciendo que no están donde querían llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Porque eso lo hacen los cobardes. Y yo creo que ustedes no lo son. Ustedes son capaces de todo. Les vuelvo a repetir, están en una edad muy buena. Son personas que definitivamente ya tienen un plus. ¿Por qué? Porque ustedes con las, de repente, facilidades que tienen, por así decirlo, poner de alguna manera, porque vuestros papás les están apoyando y les han puesto en universidad privada, podrían haber hecho lo que les da la gana, ¿no? Han podido ser ingenieros, arquitectos, abogados, no sé, emprendedores, tener vuestra tiendita de salchipapas. Lo que hubiesen hecho y lo que ustedes se propongan, la van a hacer. Ustedes han puesto la meta de ser médicos para salvar gente, para ver y desarrollar ustedes mismos. Es una opción que ustedes han tomado. Eso ya es loable, ¿ok? Porque medicina fácil no es, ¿ok? Entonces una vez más hablamos del encéfalo, ¿no es cierto? El peso del encéfalo es aproximadamente 1.300 gramos. Dice la target test que entre varón y mujer hay diferencia, el varón pesa más, la mujer pesa menos, el varón pesa 1.430, la mujer pesa 1.380. Pero es una cuestión muy relativa. O sea, probablemente mi cerebro pese menos que el de ustedes, porque soy un ser más elevado, no, porque yo estoy más viejito, pues entonces ya mi cerebro está más atrofiado. Y aparte con toda la diversión que he tenido, probablemente pese un poquito menos. Importante entender que el cerebro es un órgano que depende mucho de la sangre. Y depende mucho de la sangre, ¿por qué? Porque la sangre lleva oxígeno y lleva glucosa. Entonces, aproximadamente el 20% del gasto cardíaco va al cerebro. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. ¿Ok? Y si hemos pasado los porcentajes y otros valores, entonces no confundan pancho con chompa. Estamos hablando del 20% del gasto cardíaco va
al aporte del cerebro, ¿cierto? Que recibe por minuto, ¿ok? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque, por ejemplo, temas como hipoxia, o hiperglicemia, hipoglicemia, van a dañar el cerebro. Por ejemplo, en un paciente que tiene una lesión, hematoma, lo que sea, el cerebro va a tratar de suplir eso, entonces su presión va a aumentar, ¿ya? Va a ser hipertensión, el aporte sanguíneo va a tratar de llegar más rápido sangre para, de alguna manera, evitar que llegue a una hipoxia, y a su vez van a tratar de meter más nutrientes para que las células no se mueran. Entonces, muchas veces intentar hacer algo va a ser más deleterio. Es por eso que hay que tratar de encontrar una homeostasis, un balance respecto a esto, ¿no? Es igual, o sea, el paciente que se infarta, el paciente que tiene un deseo hemorrágico, el paciente que se le rompe un aneurisma, usualmente va a tener hipertensión, ¿correcto? Porque es un mecanismo de compensación. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Llega a emergencia y no, tiene la presión muy alta, bájale la presión. Le tratan de poner pues 110, 70 y le están causando más daño porque es un reflejo del cuerpo que está intentando compensar que llegue sangre a esa zona. Que es deleterio muchas veces porque en el momento sangrado sí, pero es un mecanismo de compensación, entonces hay que ser muy prudente en disminuir estos valores, ¿ok? Ahora, el consumo de oxígeno y glucosa es importante. El oxígeno más o menos es 3.5 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral, normal. La glucosa es de 5.7 a 7.6 miligramos por 100 gramos de tejido cerebral, normal. Y lo ideal es mantener una presión arterial mayor a 90. Ustedes no leen las diapositivas, chiquillos, al respecto. Entonces, una vez más, hablamos de lo que es una injuria primaria, ¿no es cierto? El daño que ya está causado. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes respecto a la injuria primaria, ¿no? Es como que yo agarro el tallarín y le meto mi dedo, o agarro la mantequilla y le meto mi dedo. Por más que luego saque el dedo, la mantequilla queda dañada, ¿correcto? Es injuria primaria. Entonces, muchas veces nosotros en la injuria primaria no hay mucho que podamos hacer, ¿ok? Porque ya se ha dado, ya está dañado el tejido. Pero sí podemos ver en la parte de injuria secundaria y tratar de rescatar todo lo posible, ¿ok? Entonces, hay eventos que son netamente sistémicos y eventos que son netamente intracraneales. A ver, Adri, ¿qué eventos sistémicos están en la diapositiva? Si puedes leer. Doctor, ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? Hipoxia. ¿En serio? Él lo sabía, no es en serio, o sea, que no veo todos. ¿Aló? Hipotensión, doctor. Hipoxia, doctor. Ok, eventos sistémicos es importante la hipoxia. ¿Por qué? Un accidente de tránsito, ya, o sea, te chocaste y te reventaste la cabeza, pero aparte, pues, como no estabas con cinturón de seguridad, te diste contra el volante y tienes un trauma abdominal cerrado o un trauma torácico, y estás secuestrando sangre. Puedes tener una fractura de fémur y también estás secuestrando sangre, entonces va a haber hipotensión. La hipotensión y la hipoxia van de la mano, porque sin la hipotensión no llega oxígeno al cerebro y hay isquemia cerebral, ¿no es cierto? Y hay daños ya irreparables en ese sentido. Y cuando ya hay isquemia va a haber mayor edema por liberación de todo lo que es... bueno, ahorita les comento. Y va a llevar a que haya hipertensión craneana, ¿no es cierto? Liberación de... Ay, Dios santo, estoy bloqueado ahorita. Pero bueno, me he reír mucho. Ya, ahora, respecto a los eventos intracraneales, va a haber alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y también de lo que es la parte netamente del flujo sanguíneo cerebral. Ya precisamente por eso, o sea, una cosa es sistémico, porque hay un secuestro, como decir, una fractura en tórax, en abdomen, no llega, y otro es también porque al haber una compresión, al haber un golpe, al haber edema, ese edema va a presionar las arterias, no va a dejar que circule de manera adecuada. Si esto lo aumentamos las alteraciones del metabolismo cerebral, lo que hablábamos, por ejemplo, de liberación de, no sé, de óxido nítrico, hay mayor secreción de catecolaminas y una serie de cosas, o sea, va a llevar a que haya mayor daño, generalmente secundario, ¿no es cierto?
lo cual va a producir a través de lo mismo, miren, son dos mecanismos diferentes. Isquemia cerebral, que también va a producir edema cerebral, y esto ya es el edema cerebral por alteración del flujo sanguíneo y el metabolismo cerebral. Hablamos ahí, por ejemplo, de la falta de glucosa, de, una vez más, igual, de hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, todos estos mecanismos, tanto de eventos sistémicos como intracraneales, ya como en cuya secundaria va a llevar a una hipertensión endocraniana. Entonces, es ilógico pensar de que ustedes en el tratamiento neuroquirúrgico van a intentar disminuir, por ejemplo, la hipertensión endocraniana si no solucionamos el problema que ha causado esta hipertensión endocraniana. O sea, si tiene un edema, si tiene un hematoma intracraneal, si tiene una lesión, ¿no es cierto?, que está produciendo hipertensión, por más que lo cede, le ponga manito, lo que sea, no va a controlar. ¿Ok? O no me la puedo de todas maneras jugar a pensar de que primero voy a ver qué pasa con la medicina, y si con la medicina no mejora, ya el paciente está yendo al carajo, o sea, ahí recién pues lo voy a operar. No, nosotros como médicos sabemos que va a ocurrir esto. Entonces, precisamente, la semana pasada, ¿con quién operamos la contusión? Había un paciente que hemos operado con una contusión cerebral. ¿Cuál es el primer día que ha rotado? Qué liviana, doctor. Y ellos han visto, por ejemplo, hablamos de la clínica, ¿cierto? Hablamos de la clínica, sí. Sí, Ese día, por ejemplo, ellos han visto, o sea, cómo es un cerebro contundido. Y así un paciente, pero que tenía epidural, tenía estructural y tenía contusión. O sea, es un paciente realmente genial para enseñar. Entonces, ellas mismas han visto cómo ya el daño primario está presente y cómo el cerebro contundido es como una... ¿Han comido ustedes los clásicos de mazamorra con arroz con leche? sí, doctor. Es exactamente como ustedes lo mezclan el chocolate, así es el cerebro contundido. Entonces ya se han visto cómo cuando tú le pasas el aspirador se lo chupa todo ese cerebro que está dañado. Y cuando llegas al cerebro funcional no es igual. ¿Me entienden? Entonces, es importante entender eso porque muchas veces cuando no lo hacemos y en el momento que operamos, muchas veces, como digo, son muy, muy conservadores, no sacan la contusión y al final, por gusto, es la cirugía y dicen, no, pero esto no es compresivo, es una porquería de cirugía. ¿Entienden? Entonces, actualmente se ha quedado en los últimos congresos internacionales de avance en neurotrauma que cualquier lesión de contusión cerebral que es quirúrgicamente abordable, o sea, si es accesible, si está córtico subcortical, puedes operar y la puedes sacar, la debes sacar. Es igual con los desagües hemorrágicos. Si tienes un desagüe hemorrágico grande, así el paciente esté estable, y no es vía línea media, no sé ni cosa, igual teóricamente, si es que es abordable y safe enough para no dañar al paciente, lo puede hacer con la endoscopía y todo. ¿Para qué? Para evitar el daño secundario. Porque cuando hay liberación de radicales libres y todo lo demás, cuando haya daño tisular, va a dañar las áreas adyacentes. ¿Me entienden? Es igual, ¿no? Es igual cuando tú estás en una fiesta de fin de semestre y está el borrachoso, ¿no es cierto? Y está haciendo escándalo. Entonces tú agarras al borracho, ya, porque no lo vas a sanar ese rato al borrachoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Ya es el daño primario el borrachoso. Entonces, agarras el daño primario y lo sacas a la fiesta o lo llevas a dormir. Entonces, evitas que haya daño secundario, que te rompa vasos, que te arruine el tono, ¿no? Es exactamente igual en el cerebro, ¿ok? Y ya para la parte de hipertensión endocraniana vamos a desarrollar un poquito más, ¿ok? Cuando hablamos de trauma craneoencefálico, tenemos esta imagen, ¿no? Esta imagen es de un cerebro contundido, un edema cerebral maligno, en un cerebro contundido. Todo lo que ve en rojo es HCA, hemorragia subaracnoidea, y ahí está hinchado. Acá ya le sacamos el hueso, ya le abrimos la dura está acá atrás, ya que, por ejemplo, en este caso no esperábamos encontrarnos con un cerebro tan hinchado. Creo que ese es un paciente de un aneurisma cerebral roto. Probablemente, ¿por qué? Porque el abordaje que le hemos hecho y la dura pero tirada para acá atrás es el abordaje que usualmente hacemos para aneurisma. Pero cuando es trauma, usualmente abrimos la dura en estrella. ¿Ya? Entonces, da cosita, ¿no? De un cerebro así.
Es por eso, como yo le decía a nuestras compañeras, de Kelly, o sea, neurotrauma no es una rama pues así súper fancy, súper elegante, porque te enfrentas a un medio ambiente súper hostil porque el cerebro ya está dañado. ¿Ok? Respecto a la anatomía vascular, por ejemplo, recordar un poco lo que pesa que habíamos hablado hace un momento de anatomía, no habíamos repasado la parte netamente vascular, ¿no? Este gráfico va a entrar en el examen, les va a poner el gráfico y les va a indicar pues que señalen la arteria basilar, la arteria vertebral, o sea, alguna de las ramas, pero les voy comentando que esta es la parte más sencilla. Por acá, por ejemplo, hay otras ramas, la coroidea, la comunicante de Hertler, entonces ya durante el desarrollo del curso yo les voy a dejar, como les digo, algunos libros de anato, pero trotan principalmente, que es el más importante, y probablemente ahí entre una pregunta de examen, ya, pero de polígono de Willis, de todas las ramitas que están acá. Ya, porque cuando eres solo estas, que son las más sencillas, parece un marcianito, no parece un diablito, mira, sus patitas, sus bracitos, su pene, costillitas, cositas y sus cachitos. Parece un marcianito, no me da cuenta. Mira, no es chinito también. Entonces, va a entrar en el examen del polígono de Willis. ¿Ok? Ya cuando hagamos aneurismas vamos a ver dónde se ubican los más frecuentes y demás. Pero lo importante es entender que, miren cuán, de alguna manera genial es el cerebro, que la circulación, pese a que están separadas, hay una comunicación. Entonces, cuando hay una falla en el lado derecho o el izquierdo, el derecho trata de suplir a través de la comunicante, alguito. No completamente, pero alguito. ¿Ok? Es importante que ustedes entiendan que no siempre la formita es así, o sea, completamente simétrica. Es como vuestra cara, ¿no? Si ustedes ahorita se miran al espejo, mis queridos cara de palo, siempre van a ver que el lado derecho puede ser un poquito diferente que el izquierdo y viceversa, ¿no? Igual de vuestro cuerpo. O sea, dependiendo si son dominantes derechos o izquierdos, va a cambiar. ¿Ok? Este es... Un dedito para que se distraiga. El aporte arterial al cerebro está asegurado por la entrada en el cráneo de 4 vasos. A través del agujero occipital entran las arterias vertebrales, que se unen en el tronco basilar. Este se divide en las 2 arterias cerebrales posteriores. A través del peñasco del temporal entran las arterias carótidas internas, que alojadas en el seno cavernoso lateral a la silla turca, emiten las arterias cerebrales anteriores y medias, además de la oftálmica. Las 6 arterias cerebrales se unen alrededor de la silla turca a través de las arterias comunicantes, anterior y posteriores, para formar un polígono de 7 lados, el polígono de Willis. Esa formación es un mecanismo de seguridad en la vascularización cerebral, ya que unos vasos pueden suplir a los otros. Finalmente, cada arteria tiene su territorio de distribución cerebral. La salida de la sangre venosa del cráneo se produce a través de senos venosos constituidos entre la dura madre y los surcos óseos del cráneo. Al final, todo se dirige hacia la vena yugular interna, que llevará esta sangre a través del cuello hacia el corazón.
qué bonitos recursos tenemos ahora para la educación. Entonces, respecto, por ejemplo, ya hablando desde el punto de vista más intensivista, tiene que ver, por ejemplo, ¿no? La presión de perfusión cerebral va a estar determinada por qué. Por una fórmula que es la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿no es cierto? Y la presión arterial media va a ser igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. El valor normal de la presión de perfusión cerebral es 80 a 100 milímetros de mercurio, que no es lo mismo la presión de perfusión cerebral de 80 a 100 milímetros de mercurio, es presión al aporte vascular del corazón al cerebro, que es 20%. Son cosas diferentes. No confundan Pancho con Chompa. ¿Ya? Con límites entre 50 y 150 milímetros de mercurio, ¿no? Si hablamos de una presión menor a 50 milímetros de mercurio, estamos hablando de una isquemia cerebral. Y si hablamos de una presión de 150 milímetros de mercurio, hablamos de una hiperemia, ¿no? Ese cerebro que ustedes han visto todo hinchadote. Entonces, autorregulación. Es importante que nosotros entendamos al cerebro como una computadora casi perfecta, como un motor. Porque el cerebro, ¿qué hace? Está funcionando 24/7, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene, por ejemplo, lo que les comentaba la vez pasada, creo ustedes, o a mi otro grupo, o a mis amigos imaginarios, respecto al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ocurre? Primero, las fosas nasales, ¿para qué sirven, chicos? Las fosas nasales. Aparte para olerte mejor, no, ¿para qué sirven las fosas nasales? ¿Qué es lo que en vuestros 5 años de medicina les han enseñado? ¿Para qué sirven? Nos enseñaron que es para humectar, doctor, pero usted nos dijo que podría servir, bueno, que sirve para enfriar el cerebro. Claro, que se ponen a pensar, a ver, ustedes, en la magnificencia que es Dios para aquellos que creen en Dios, en la perfección de la evolución darwiniana. ¿Ustedes creen que realmente nuestra nariz solo está para oler y para humedecer el aire? O sea, miren, chicos, yo he vivido con mi nariz, con mi tabique completamente desviada, pues también hipertrofia de cornetes. Entonces, hasta hace como 10 años yo no respiraba por mi nariz. Es más, a veces, aún ahora no respiro por mi nariz. Siempre respiro por mi boca, porque es lo que me he acostumbrado. Y nunca he tenido ningún tipo de problema. Entonces, si ustedes, como les vuelvo a repetir, se ponen un poquito a racionalizar de por qué respiramos por ahí, por qué las carótidas están tan cerca y solo separadas por una lámina tan delgadita, es eso, es de que el cerebro tiene esto del enfriamiento y de limpieza. Entonces, tenemos que ver eso. Hasta hace un tiempo, y hasta todavía siguen las películas de ciencia ficción diciendo de que vamos a poner en criostasia, como el Capitán América, ¿no? Que se cae el hielo y ahí vive congelado 70 años. Lo cierto es de que en la década del 90 se pensó así, y ahora había muchos cómics, igual que yo. Intentó hacer eso y lo que se ha visto es de que producían mayor desregulación y problemas metabólicos en el organismo. Entonces, la autorregulación es con frío, es muy cuestionable. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de los deportistas calificados que después de hacer ejercicios y se les pone hielo y todo, ese es otro tipo de fisiología o de fisiopatología. Cuando tenemos el músculo que está rompiendo fibras de miocina, el frío, el cambio brusco de temperatura ayuda a que estas fibras no se rompan y se conserven mejor. Para aquellos que van a hacer medicina del deporte, ya pues en algún momento me explicarán bien cómo funciona, porque yo tengo una idea muy básica de cómo va eso, pero más o menos es así, ¿ok? Entonces, según el valor del flujo sanguíneo cerebral, que ya habíamos hablado hace un momento, vamos a tener que de 6 a 70 va a ser normal, menor a 40 va a haber ya... Es de 60 a 70, me falta un cero ahí.
Ok, menor a 40 haber detención de síntesis prólica, menor a 20 ya hay abolición de actividad, menor a 15 ya hay pérdida de respuesta evocada, y de 8 a 10 ya pues hay una muerte celular inminente, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces los pacientes que se asfixian, o que ha ocurrido, por ejemplo, al final del semestre cuando ustedes están borrachines, mejor es siempre dormirse de costadito para no aspirarse, ¿no es cierto? Porque luego puede haber algún tipo de lesión y de repente terminan siendo directivos de alguna empresa o congresistas, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, entonces, es como hablábamos, ¿no? Según el tiempo de injuria cerebral. Entonces, este tipo de juegos, por ejemplo, que ustedes ven acá, hay que tener cuidado, ¿no? Si se ahorcan entre ustedes, háganlo menos de 30 segundos, chicos, porque si no pueden quedar un poquito secuelados, ¿no? Entonces, igual es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, según el tiempo de injuria cerebral, vamos a tener que cuando es 15 segundos, es trastorno de conciencia, consumo de O2. Entonces, el tiempo recomendado para la asfixia es 15 segundos, que trastorno de conciencia, no estás medio loquillo esa parte. Ya 60 segundos, pues que hay disfunción de tronco cerebral, entonces obviamente no es muy recomendable. A los 4 minutos ya va a haber depresión de ATP, de los citrifosfato. A los 5 minutos activación de cascadas bioquímicas. Hasta los 5 minutos tenemos todavía tiempo para revertir ciertas cosas, ¿no? O sea, pueden quedar medio loquillos, pero no se van a morir. Es por eso que nosotros operamos aneurismas y muchas veces colocamos los clips temporales, controlamos tiempo para que no nos pasemos digamos, el parénquima de producir una hipoxia controlada, ¿no? Entonces tenemos que, usualmente es menos de 3 minutos, pero ya con un máximo hasta 5 minutos, ¿ok? Y ya a partir de los 30 minutos, obviamente, la muerte neuronal. Es por eso que el RCP, por ejemplo, se debe hacer hasta cierto punto, pero ya después de 20 minutos el RCP ya no tiene sentido, porque así sale el paciente de paro, te va a quedar recontra secuelado con todo infartado. ¿Ok? Según el área de lesión, lo que hablamos, ¿no? Encontramos un área de lesión normal cuando hay, por ejemplo, un flujo de 50-80 por cada 100 gramos por minuto. Cuando ya hay un flujo menor, de 20 a 50, va a haber oligoemia benigna, que es un poco hinchado el cerebro. Y el área de penumbra, cuando es una zona que perfunde menos de 10 a 20, y ya infarto netamente cuando es menos de 10, ¿no? Entonces, eso es importante ver nuevamente el área de lesión primaria y el área de lesión secundaria. ¿Ok? Es igual acá, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lesiones que son de contusión cerebral, como les mencionaba la semana pasada que operamos con vuestras compañeras, ya había un daño primario que es un tejido completamente no funcionante. Entonces, la idea es entrar y sacar todo ese tejido. ¿Por qué? Porque este tejido, en el momento de que hay hemólisis, como yo vea, liberación de radicales libres y todo lo demás, que el tejido es como hierba. ¿Qué pasa, chiquitos, si ustedes, por ejemplo, tienen una cesta de manzanitas y ponen una manzana podrida? Al resto de manzanas también se contagian, ¿no es cierto? Es muy similar a lo que ocurre acá. Entonces, como ya tenemos esta manzana podrida, hay que sacarla para que no dañe al resto. Por todo el daño secundario, por toda liberación, como les vuelvo a decir, radicales libres, el tejido mismo necrótico va a producir que haya más lesión en el área perilesional si es que no la sacamos. Esta es una contusión completamente abordable en esta córtico-subcortical. Si bien es cierto, es un área, por ejemplo, que comprende un poco de parietal, y ahí puede quedar con cierta secuela, pero de alguna manera al sacar esta lesión va a quedar menos secuela. Como les vuelvo a repetir, este tejido es un tejido ya no funcionante y ustedes incluso cuando le pasan el aspirador se lo chupan. ¿Ok? De igual manera, ¿no? A ver, les explico, ya me acuerdo de esto. Esta ha sido la tomografía inicial de este paciente. Cuando han entrado a operarla, esta paciente, una chica de 18, 19 años, han hecho esto. Una cranectomía descompresiva. Cuando han sacado el área de lesión, miren cómo queda acá todavía la contusión. Entonces, obviamente al entrar, o sea, y no sacar el área de lesión, han dañado más. Porque el cerebro, si ustedes lo ven, si ustedes hubieran sacado esta lesión, probablemente hubiera reducido y no hubiera habido necesidad de cranectomía descompresiva. Entonces, la muestra de una
cirugía mal planteada. Entonces, mejor hacer esto, ¿no es cierto? Condenar al paciente a que quede secuelado. Ahora, en cuanto a alteraciones del metabolismo cerebral, nuevamente, ¿no? El cerebro representa el 2% del peso corporal. Les vuelvo a repetir, es muy relativo, porque en el caso de Christian Bale, por ejemplo, su cerebro no ha disminuido porque esté así, o porque esté así, o porque esté así, ¿no? Entonces, este es estudiante de medicina, médico general y ya especialista, ¿no? La vida fácil, nos consume. Y entonces, una vez más, el cerebro va a demandar el 20% del gasto energético corporal. Es el mismo porcentaje del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, este gasto, este 20%, se va a distribuir en metabolismo basal 40% y metabolismo activo un 60%. El metabolismo basal, ¿a qué se refiere? A mantener el gradiente iónico, soporte estructural, flujo axonal y síntesis y almacén de nutrientes, mientras que el metabolismo activo es directamente la actividad eléctrica y transmisión sináptica. O sea, cuando vuestra madre les dice, come porque estás estudiando, y cuando estás estudiando tienes que comer para tener energía, es cierto. O sea, la glucosa nos ayuda a concentrarnos mejor. Entonces, por ejemplo, si un juguito de naranja con huevo, así, eso realmente tiene cierto fundamento, porque hay un metabolismo mucho más activo y necesitamos mejorar nuestra actividad eléctrica y transmisión sináptica. ¿Ok? El cerebro necesita principalmente dos componentes, lo que conversamos un rato, ¿no? Glucosa, que es el vómito de bueno, en el caso de la abeja, nos da la miel. La miel es el vómito de como 200 abejas, así que aprovecho. Y el otro es el oxígeno, ¿no? Cuando hay falta de oxígeno va a producirse esto, ¿no? Hiperemia, hipoxia, sufrimiento. Esta es una escena del Vengador del Futuro, ¿no? Que es Total Recall es el nombre de la película, creo que es el 89. La original con Schwarzenegger ciertamente es mucho mejor que la nueva con Colin Farrell, que también es ni tan nueva porque ustedes son unos niños, unos bebés. Lo vean si pueden ver la película, ¿no? El daño isquémico en el tiempo es lo que comentábamos con la asfixia erótica, ¿no? A los 10 segundos pierde actividad eléctrica neuronal, entonces estás más loquillo, y afectación a la síntesis proteica. Ya están hasta 15 segundos máximo, chicos, no más. A los 30 segundos va a haber fallo en la bomba de sodio y potasio y pérdida de función neuronal. Al minuto, niveles letales de ácido láctico mediadores de cascada isquémica, y a los 5 minutos ya hay cambios irreversibles en orgánulos intracelulares, daño total, muerte y destrucción. ¿Ok? La vulnerabilidad celular ante la isquemia. Las neuronas más sensibles son las que están en la corteza cerebral. Entonces, obviamente, es la parte más importante, ¿no es cierto? Las neuronias afectan primero la oligodendroglioide y los astrocitos por último ya la microglia. Pero ya son cosas pues, que son un poquito más para fisiopatos, ¿no? Células vascular son las últimas en dañarse. O sea, el cerebro puede estar hecho una shed, pero por lo menos los vasos van a estar conservados relativamente. ¿Ok? Factores con influencia directa sobre el tamaño del daño va a ser el estado del flujo sanguíneo cerebral regional, el tiempo de oclusión vascular, el estado de la circulación colateral, lo que hablábamos con lo del poliomielitis, que siempre hay un mecanismo de contraayuda, por así decirlo. La vulnerabilidad celular frente a la isquemia, no todas las células son iguales como en dos diapositivas. Y la presencia de sustancias vasoactivas, ¿no? Como ácidos grasos, radicales libres en la zona dañada. No es más daño secundario, ¿cierto? Factores con influencia directa sobre el tamaño de la injuria cerebral va a ser la concentración de ácido láctico, la hiperglicemia, la hipertermia, ¿cierto? Miren, el azúcar alto, la hipertermia de igual manera, y las cifras de tensión arterial y la hipoxia. Entonces, ahora que hablamos, cuando hablamos de neuroprotección, hablamos de una hiperglicemia controlada, es decir, de 130 a 150, ya no bajarlo tampoco más. En el caso de hipertermia sí es completamente deleteria, ¿no? Entonces, tratar de buscar no una hipotermia, sino una normotermia, ¿ok? Ahora, actualmente, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Hay medidores de presión intracraneal que se tienen ahora para hacer diálisis cerebral. ¿Mejora realmente esto? O sea, ¿se ha visto que es una gran avance? No. Los japoneses lo han utilizado, los chinos también, lo utilizan porque lo tienen, pero por lo menos hasta ahora no hay una evidencia así nivel A que demuestre que la diálisis cerebral esté cambiando el panorama de la neurocirugía mundial. ¿Ok? Si uno de ustedes que son investigadores les encanta publicar, encuentra un artículo así, buena voz, pásenmelo para leerlo y actualizarlo. De paso me hacen quedar mal, así que está win-win para ustedes. ¿Ok?
Nuevamente lo que hemos hablado hace un momento, las cascadas, que honestamente a mí me da pereza leerles, pero ¿puede entrar en el examen? Sí, probablemente. Mencione usted 3 radicales libres que conocen el daño cerebral secundario. Radical superóxido, hidroxilo, peróxido de hidrógeno y oxígeno 5. ¿Podría entrar? Podría entrar. El papel fisiológico de los radicales libres, una vez más, participan en la fagocitosis, favorecen la síntesis de colágeno, activan enzimas membranas, activan síntesis de prostaglandinas, disminuyen la síntesis de catecolaminas, favorecen la acción de la enzima beta-hidroxilasa y modificación de las biomembranas. Esta parte detesto estar leyendo esos dispositivos. Acción patológica de los radicales libres, lesión directa sobre el ADN y ARN, ya pueden leer ustedes. Pueden leerlo también. ¿Qué es importante? No sé cuál es la diferencia entre muerte celular por necrosis y por apoptosis. Recuerden que en la apoptosis va a ser una muerte celular controlada. La célula se va a achicar, las membranas celulares se van a como que reabsorber y no va a haber la formación de cuerpos apoptóticos, pues no va a haber mucho edema, no hay mucho daño. Mientras que en la necrosis sí se va a romper el azar y va a haber más, la célula misma que se volumen, hay edema. Entonces, todo lo que contenido celular se libera afuera es una vaina. Entonces, como que la apoptosis es como que agarras la botella de Rosir y Platones, así, ricos. La necrosis agarras y la chancas en el piso. O sea, hay más vidrios tirados por el piso, estás desperdiciando alcohol. Entonces, por favor, digamos no a la necrosis y sí a la apoptosis. Pues todo esto participa en el daño cerebral progresivo, lo que hablábamos, ¿no? El calcio, por ejemplo, hay que evitar la hipercalcemia, la citosis láctica, la liberación de radicales libres, el glutamato, factores de activación plaquetaria y expresión genética alterada. Una vez más hablamos y volvemos a lo mismo, ¿no? Daño primario y daño secundario. Estas son las, por ejemplo, para medir el oxígeno en el tejido cerebral, monitor de fibra óptica intraparenquimatosa para determinar la PIC, como les digo, son situaciones en las que... ¿Para qué te sirve esto? Por ejemplo, para crear la evidencia científica de, por ejemplo, en el caso mío de la cisternostomía, esto se ha hecho Roy Daniels, tienen los recursos, y les ponían los medidores y mostraban cómo estaba la presión intracraniana antes de la cirugía y después la cisternostomía y cómo caía. Entonces, para esos temas de investigación, sí. ¿Para un tema práctico? Probablemente no. En un país como el nuestro, ¿hay que hacer investigación? Sí. O sea, si tiene los recursos y existe y lo va a cubrir, podría ser una opción. Ya, pues también muchas veces es gastar lo poco dinero que tenemos en vez de invertir en otra cosa, es complicado, ¿no? El factor que va a participar en el daño cerebral progresivo, ¿por qué he puesto esto? ¿Porque me gustan los gatos? Sí, también. Pero es porque es la cascada de daño que ocurre, ¿no? Va a haber apoptosis, va a haber edema cerebral, liberación de endotelinas, citocinas, glicosanoides y finalmente los leucocitos, ¿no? Entonces, un gatito como tamaño, ¿se conoce la cascada de daño? Entonces, algo que yo les insto a ustedes siempre, o trato de hacer durante el semestre y en la vida, para sentarnos algo igual, es esto, ¿no? Actualmente nos han centrado mucho en el tema de los protocolos y las guías y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que no nos están enseñando a pensar, nos están enseñando a seguir direcciones. Y como les digo, uno de realidades que no son las nuestras, y dos, de gente que muchas veces no es tan competente como ustedes creyeran. Si se ponen a pensar, por ejemplo, ¿quién se supone que debe ser el presidente, nuestro presidente? La persona más capacitada, la persona más educada, el líder que nos va a llevar a un brillante y nuevo futuro. ¿Y quién es nuestro presidente? Bueno, esa es la respuesta. Entonces, es igual muchas veces en la gente que más publica, no necesariamente es la gente que más sabe. Porque la gente que más sabe está haciendo las cosas, está creando eso. Y volvemos al tema del fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, las biografías de Messi. Messi no te va a poner, pues, un libro de cómo ser el mejor jugador del mundo. O sea, le duele a quien le duele a los fanáticos de Cristiano Ronaldo. O sea, es el mejor jugador del mundo. Entonces, así, él no va a publicar un libro de ese tipo. ¿Me entienden? Entonces, lo mismo está ocurriendo actualmente. Por eso les ponía este meme. Miren, ¿no? O sea, miren usar su criterio, raciocinio, conocimiento, experiencia, para diagnosticar y operar, así salvar vidas, como un crack.
No como el señorito de necesito mi guía clínica y protocolos. Entonces, gracias. Totales. Tangos, matangos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Doctor, en relación al tiempo de operación, ¿qué criterios debemos de considerar? Tiempo es cerebro. Mientras más rápido entra a sala, mejor. Yo les comento, por ejemplo, sería un trabajo interesante para uno de ustedes, por ejemplo, para vuestra tesis, ¿no? Bueno, pues es retrospectivo, no sé si le están atracando retrospectivo. Pero, por ejemplo, el índice de mortalidad en mi hospital, hasta hace 3 años, en emergencia, en neuro, era un espanto el hospital de Santos. ¿No? ¿Por qué? Precisamente por lo que tú dices, ¿no? Agarraban y decían, no, el paciente está estable, hay que esperar, tenemos tiempo. Entonces luego no lo operaban en la mañana, no lo operaban en la tarde, en la noche tampoco. Eran dos situaciones. ¿Ya? Uno que esperaban, por ejemplo, a que el paciente se ponga mal para poder de alguna manera cobrar a los familiares. O dos simplemente se confiaban y entraban a la sala cuando el paciente estaba mal, más secuelado. Entonces, cuando salía de sala, salía tan recontra secuelado, o menos, mucho menos, mucho menos, o más deteriorado de lo que realmente hubiese podido salir. Yo creo que si en algo soy bueno es en neurotrauma. Ustedes han visto, me apasiona con estos temas. Y es porque yo, por ejemplo, en el hospital manejaba mucho neurotrauma. En el Hipólito, en Lima, teníamos una población de más o menos 3 millones y medio, 4 millones de personas. Era todo norte. Estamos hablando de más o menos 6 veces más la población de Cusco completo, ¿me entienden? Tenía un nuevo neurotrauma. Entonces, había días en los que teníamos, por ejemplo, hematomas subdurales crónicos, que el crónico es muy relativo. Y yo recuerdo mucho un día que tenía 3 pacientes con hematomas subdurales crónicos, uno con el Glasgow 15, un viejito, otro con el Glasgow 11 y otro con el Glasgow 9. Obviamente entramos al que tenía el Glasgow 9, salimos de sala, llegamos nuevamente a la emergencia y estaba haciendo paro un paciente. El paciente quiere entrar a la sala, está mal, doctor. Dijimos, puta, se chingó el tío que estaba con Glasgow 12. Pues así hablamos, no se chingó. Y vamos a trauma shock, ponemos unidades de trauma shock, y no, el paciente que estaba con Glasgow 15, que en la mañana había estado conversando con el abuelito, con la familia y todo, de un momento a otro hizo paro. Entonces, tiempo cerebro, mientras más rápido entras, mejor. Ahora, de repente algunos de ustedes, fanáticos, son de fanáticos de la neurocirugía, me va a decir, pero el aneurisma, doctor, si no entra las primeras 48 horas o 72, ya no puede entrar porque existe la fase de vasoespasmo y hay que esperar 14, 15 días para operar. Es relativo. Es relativo, porque yo considero de que si puedes y tienes la habilidad, yo creo que sí la haces. Les vuelvo a repetir, ya he visto miles de excusas de muchos colegas de que no, que te pasa espasmo, no, que tal cosa, pero lo cierto es que ante el riesgo de resangrado, también es muy importante operar lo antes posible. ¿Ya? Está en discusión lo del tiempo de los espasmos, porque ¿qué ocurre? Que muchas veces tú también, por ejemplo, si lo operas, le clipas en el día 7, ya te traes en el día 7 y luego te hace vasoespasmo. Lo cierto es lo que yo he podido observar, por lo menos en mis viajes por el mundo, es de que cuando tú entras a operar y lavas bien toda la sangre, porque la sangre, cuando la hemosiderina, cuando se comienza a metabolizar la sangre, es lo que produce el espasmo. Hay estudios que han hecho los chinos son unos desgraciados. Les agarraron a los monitos y les abrían la cabeza. Entonces, agarraban un poco de sangre y les metían, pues ahí, echaban sangre al cerebro de los pobres monos. Entonces, dependiendo del tiempo de evolución de la sangre que le echaban, veían cuando hacía más o menos espasmo. O sea, es cierto, hay una posibilidad de cada espasmo. O si tú lavas bien y no manipulas mucho los vasos, usualmente puede ir bien. Yo estoy hablando de, no sé, es que lleva, les vuelvo a repetir, no es lo mismo tener un equipo de fútbol. Estamos siempre de fútbol porque es lo más frecuente, ¿no? No es lo mismo ver jugar al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, que ver jugar, pues, no sé, a Deportivo Municipal, ¿entiendes? Entonces,
En mi caso, yo he tenido la dicha de ver jugar, de estar en la cancha, aunque sea en la banca, pero con el Paris Saint-Germain, con el Barça, entonces he visto las cosas que se pueden hacer. Yo no digo que yo las haga, porque ahorita no tengo acá los medios y me frustra, pero sí tengo que hacerlo, porque yo he sido entrenado para eso, o sea, yo he estado en ese equipo, ¿no? Entonces, como no he podido entrar a la cancha, mínimo me jalarán para otro lado, de demostrarlo, ¿no? Entonces, ahorita yo tengo un concepto de neurocirugía muy diferente al que de repente muchos de ustedes tienen, muchos colegas peruanos tienen, porque el jugar en la Liga Nacional no es igual, ¿me entienden? Entonces, volviendo a tu pregunta, que me he divagado muchísimo, mientras más pronto mejor. Ahora, no hay, por ejemplo, en TBM, no hay evidencia científica que demuestre que realmente entrar es la descompresiva de médula y luego instrumentarlo vaya a mejorar las cosas. Como les digo, daño primario y daño secundario. Entonces, pero en cerebro sí, mientras más pronto lo operes, mejor. ¿Ok? Gracias, doctor. Nada que le... ¿Alguien más? Son los temas chéveres que hemos hablado. Dígame, quiero enseñarles cosas, por favor. ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere que le enseñe cosas? No, no, también de neurocirugía, si quieren saber de filosofía, les puedo enseñar. De artes plásticas, ¿no? Jesucristo, qué aburridos que son, chicos. Ok, entonces, damos por concluida la clase. Descansen, tesoritos, y ya nos vemos el próximo martes. Por favor, estudien lo que ya hemos hablado, que va a haber. Ese fue la reunión de Dafna Milenka. Ok, goodbye, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas